Un saludo, compañeras, gracias por estar en este momento para el desarrollo de la fase 3, la exposición del video y la socialización de toda la actividad que corresponde a epistemología. Un saludo para nuestra tutora Rosemary. En este momento voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman que la estén viendo. Bien. Tutora, estamos reunidas Hasblady Parra, Marjorie Garcet, Silvia Delgado y Liz Catherine Carvajal. En este momento damos inicio a la exposición de la fase 3, que es nuestra socialización, y comenzamos con un breve recuento de lo que se refiere al concepto de la epistemología. Grandes pensadores, mentes realmente brillantes a lo largo de la historia, han plasmado reflexiones para dar respuestas a los cuestionamientos que como seres humanos durante nuestra existencia nos hemos planteado. Entonces, por medio de diferentes enfoques filosóficos han tratado de dar respuestas. Por eso es que hoy se hace tan importante que podamos comprender las numerosas corrientes de pensamiento y se hace completamente imperativo entender la epistemología como el estudio del conocimiento que es. Entonces, vamos a conocer diversas definiciones sobre esta rama de la filosofía desde las perspectivas de la filosofía, la epistemología y, por supuesto, lo que nos compete en este momento, la psicología. Solo por mencionar un par de tantas tan importantes que existen, vamos a resaltar la visión del gran Aristóteles, que en dos de sus obras, que es como por ejemplo la Metafísica y Acerca del alma, define la epistemología como la ciencia que tiene por objeto conocer todas las cosas en su esencia y en su causa. Por otro lado, el reconocido psicólogo y epistemólogo Jean Piaget la define como el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Tenemos más conceptos de epistemología, pero por ahora como grupo nos vamos a quedar con la definición que quiere decir que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento de carácter científico. Entonces, para esto vamos a ir a las corrientes de pensamiento científico que se dividen en dos vertientes filosóficas. Comenzamos con las subjetivas. Buenas tardes, compañeras, tutora. Las corrientes subjetivas, fenomenología, hermenéutica. La fenomenología es la primera corriente de pensamiento científico desarrollada por Edmund Husserl. Estudia todos los elementos de las ciencias sociales, humanas y la espiritualidad. Es la ciencia que estudia los fenómenos, incluso los no investigados por la tradición científica. Nos habla de un objeto real, un objeto fenómeno. El objeto real que existe pero no lo sabemos. El objeto fenómeno que existe y sabemos que existe. Un ejemplo de ello, un planeta que exista, pero no sabemos de su existencia aún. Se le llamaría objeto real. En el momento que lo descubran y ya nosotros los seres humanos tengamos conocimiento sobre esto, pasaría a ser un objeto fenómeno. Nos deja grandes aportes como la investigación cualitativa, donde se encuentran la entrevista, la observación directa, la encuesta y la historia clínica. Pasamos a la hermenéutica, la cual se conoce como el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. Se utilizó en el estudio de la teología, en la interpretación de las Sagradas Escrituras y es una corriente holística. Para algunos autores veían la comprensión como un proceso de reconstrucción por parte del lector de la intención original del autor. Muy bien, otra de las corrientes subjetivas, entre ellas encontramos la filosofía del lenguaje, que en primer lugar debemos darle significado al término del lenguaje. Lo entendemos como medio de comunicación verbal o no verbal entre los seres vivos. También se puede definir como un conjunto de sonidos o códigos sonoros que llevan adjunto un significado. Filósofos previos dudaban que las palabras tuvieran inherentemente un contenido coherente o algún sentido. Entonces nos mencionaban un ejemplo que es muy popular, que dice que la palabra humanidad carece de contenido lógico porque lo que existe son los humanos, no la humanidad, debido a que a lo que percibimos no es a la humanidad, sino a los humanos. Entonces esta disciplina que estudia el lenguaje nace justamente para tener o estudiar la relación que hay entre el lenguaje y el mundo, la realidad, lo lingüístico, lo extralingüístico, el lenguaje y el pensamiento. Examina en general todo lo que se refiere a la interpretación del lenguaje y a las finalidades prácticas que se le pueden dar en todos los idiomas. Entonces son bastante los objetivos que tiene la filosofía del lenguaje. Por otro lado, en los subjetivos también tenemos el falsacionismo de Popper, que es fundada por Karl Popper, probablemente uno de los filósofos de la ciencia
más sobresalientes del siglo XX, y él rechazó la inducción como método científico, y en 1934 resulta que en su obra La lógica de la investigación científica, él propone el falsacionismo, que nace entonces como una disciplina del pensamiento científico. Y esto, en resumidas cuentas, quiere decir que para comprobar una teoría es necesario refutarla por medio de contraejemplos a partir de la experiencia. Si esto no es posible con la teoría, entonces se considera válida provisionalmente o temporalmente, pero nunca será completamente verificada hasta que se pueda falsear. A esto le llaman progreso a base de error. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con el racionalismo. Uno de los más grandes influyentes en esta epistemología es René Descartes, en el cual la desarrolló durante el siglo XVII y XVIII. Dentro de este racionalismo, él destaca, él manifiesta que solo los sentidos no son válidos, solamente viene del que se puede interpretar o explicar, como lo que menciona la geometría o las matemáticas, estas ya que son exactas y demostrables. Para el racionalismo existen 4 reglas fundamentales. La primera de ellas es la evidencia, en el cual indica que todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento, esto es totalmente reconocible. Adicional, el análisis indica que esto es en donde está complejo y se va a reducir en partes simples. La deducción nos indica que son en los hechos generales en donde se llega a las partículas, y la comprobación, donde indica que es solo a través de la misma en la cual podemos llegar a la verdad y al conocimiento, en el cual Descartes destaca su frase en la cual se llama pienso, luego existo, destacando allí que solamente lo que nos llega de la razón es lo que realmente es cercano al conocimiento. Adicional, y llegamos al empirismo, que es la contraparte del racionalismo. Allí este enfoque nos indica que no existen las ideas innatas, la única fuente de conocimiento es la experiencia. Dentro del empirismo pueden identificar que es la tabula rasa, significa que dentro de los seres humanos somos una tabla en blanco en la cual venimos sin ideas innatas, y que es solo a través de la experiencia que se empieza a formar la verdad. De esta manera indica que nada puede ser entendible sin alusión a la experiencia. Aquí refutando John Locke que la única fuente de conocimiento siempre va a ser la experiencia. Buenas tardes, compañeras y tutoras. Entonces, seguimos con la corriente del pensamiento científico, el positivismo, que es una corriente de pensamiento científico de carácter filosófico que surgió en el siglo XIX por Augusto Comte, que es el padre del positivismo, y donde se destaca el estudio científico de la sociedad humana a fin de superar toda forma de especulativa. Obviamente se basa solo en el método experimental, y eso inició en el siglo XIX. También luego fue el empirismo crítico, que se basó en la percepción sensorial, el neopositivismo o empirismo lógico, que se basó en la percepción sensorial y la realidad del pensamiento cotidiano. Luego pasamos al positivismo lógico, que es una hipótesis empírica que debe ser verificable en forma concluyente con una experiencia posible para determinar si es una verdad o una falsedad. Esta hipótesis debe ser verificada y tener una experiencia que la haga verdadera. Continuamos. Entonces, el positivismo nos deja como método de enseñanza que la perfección empírica y estadística son lo esencial para la búsqueda del procesamiento de la información, es decir, identificar las tendencias sociales, los estados de opinión, el diagnóstico de procesos económicos, políticos o de cualquier grupo social. Luego pasamos al pospositivismo, que nace a finales del siglo XIX como un pensamiento científico que desarrolla la guía de la investigación, donde no rechaza las ideas, sino que busca mejorarla usando métodos cualitativos y cuantitativos para darle fin a la investigación. ¿Cuáles fueron sus características? Fue que la realidad se puede descubrir con la probabilidad. Los antecedentes del investigador influyen mucho en la investigación. El conocimiento es la copia de la realidad. La hipótesis sustenta la investigación y los hallazgos deben ser comprobados. Esto nos indica que no se rechazan las ideas
y busca mejorar las teorías, antecedentes, conocimientos y valores. Muy bien, ahora pasamos a las corrientes de la psicología. El conductivismo es una visión naturalista, la cual consideraban la mente del ser humano al nacer como una tabula rasa. Estudia la conducta bajo la influencia del ambiente, bajo la fórmula estímulo-respuesta, atribuida en cada aspecto de la conducta humana al aprendizaje y la experiencia. Watson llegó a creer que todas las experiencias mentales, pensamientos, sentimientos y conciencia del yo no son otra cosa que cambios fisiológicos en respuesta a la experiencia acumulada del condicionamiento. La visión del conductismo estaba basada en el fisiólogo Iván Pavlov, el cual experimentó con perros, comenzó a hacer sonar una campana de manera repetida con la presencia de comida. El siguiente paso, pudo observar qué pasaba al hacer sonar la campana sin la presencia de la comida. Se demostró que después de varias repeticiones, los perros salivaban solamente con el sonido de la campana, a lo cual Pavlov llamó condicionamiento a esta forma simple de entrenamiento. Los representantes de esta teoría son Ivan Pavlov, Barbara Skinner, John Watson y Albert Bandura. Dentro de las características que podemos fundamentar dentro del conductivismo es que se fundamenta teóricamente en que a un estímulo le siguen unas respuestas y entre ambos pueden establecerse relaciones causales. Adicional, postula que toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizables. Adicional, se vale de métodos totalmente objetivos, no introspección, en la cual se observa directamente dentro de los experimentos, aportando así aspectos explicativos dentro de la psicopatología al considerar que los síntomas no son expresiones de una enfermedad, sino que son la misma enfermedad. Adicional, también podemos identificar dentro del condicionamiento operante, que es el objetivo de ellos aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. Muy bien, ahora vamos con el cognitivismo, que se refiere a la visión mentalista del ser humano. Tenemos representantes como Jean Piaget, Jerome Bruner, Alan Baddeley y Vittorio Guidano, entre otros de distintas generaciones. La psicología cognitiva se dedica a comprender los procesos mentales y cognitivos y explicar cómo esto interfiere en el comportamiento de los seres humanos. Esta disciplina aborda todo lo que tiene que ver con el cerebro y sus procesos mentales. Por dar ejemplos rápidamente, la capacidad de raciocinio, el pensamiento, la percepción, la memoria, la capacidad de planificar, la resolución de problemas y, en fin, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y los procesos del cerebro como tal. Resulta que el cognitivismo surgió como tal porque lo vieron como una evolución de la psicología conductista, pues dicen los cognitivistas que el conductismo se considera solamente una pieza de la psicología, pues no alcanza a abarcar todos los contextos de lo que es el comportamiento humano. Entonces aquí viene la famosa revolución cognitiva, por eso entonces al estudio de la conducta se le suman los pensamientos, los sentimientos, todos los estados de conciencia que conocemos y se convierte en una ciencia más holística, más completa. En este caso, la idea de la tabula rasa que hemos visto en el empirismo y lo que también es muy importante para el conductismo, se sustituye con la noción de que somos seres que nacemos conscientes, competentes y somos absolutamente sociales. Por otro lado, el conductismo estudia cómo se procesa la información y se basa en la aplicación de los métodos científicos y en la investigación sistemática, que es lo que hace que nuestra ciencia, la psicología, pues sea eso, una ciencia. Bueno, continuando con las características, esto nos hace un uso de las nuevas tecnologías como imágenes médicas y cerebrales para estudiar mecanismos neurológicos que participan en los procesos cognitivos como el aprendizaje, la memoria, la inteligencia y las emociones. A esto se llama neurociencia cognitiva. A través de su teoría, Jean Piaget completó el desarrollo del cognitivismo como la fórmula de dos atributos de representación de la inteligencia, que es la organización y la adaptación. En resumen, este proceso estudia la parte mental, donde nos ayuda a intervenir la conducta y la propia existencia del individuo.
es decir, en sus aspectos como el pensamiento, el sentimiento, el aprendizaje, los recuerdos, las decisiones, juicios, inteligencias, entre otros. Muy bien, tutora y compañeras, muchísimas gracias por este momento. Yo creo que como conclusiones de equipo podemos definir que todos estos aportes nos ayudan a que avancemos de manera integral y holística en nuestra carrera. Muchísimas gracias por estar aquí y por dedicar este tiempo para poder desarrollar la fase 3 de epistemología. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeras.